Colombiana es una película de acción y thriller estrenada en 2011 que combina drama, venganza y espionaje en una historia marcada por la violencia del narcotráfico y el trauma infantil. Dirigida por Olivia Magadan y escrita y producida por Luc Besson, la cinta presenta una narrativa intensa centrada en la vida de una joven que transforma el dolor de la pérdida en una misión personal de justicia implacable. La protagonista es interpretada por Zoe Saldana, quien encarna a una asesina profesional marcada por un pasado traumático que determina cada una de sus decisiones. La historia comienza en Bogotá, Colombia, en 1992. Cataleya Restrepo es una niña de apenas 9 años que vive con sus padres en medio del peligroso entorno del narcotráfico. Su padre, Fabio, está vinculado a actividades criminales y decide abandonar la organización para la que trabaja buscando proteger a su familia. Sin embargo, su decisión desencadena una sentencia de muerte. El jefe del cartel, el implacable Don Luis Sandoval, interpretado por Jordi Moya, ordena eliminar a Fabio y a su esposa como castigo por su traición. En una secuencia violenta y desgarradora, los sicarios irrumpen en la casa y asesinan a los padres de Cataleya frente a ella. Antes de morir, Fabio le entrega a su hija una dirección en Estados Unidos y le pide que escape. Cataleya logra huir tras presenciar la ejecución de sus padres, escondiéndose y moviéndose con astucia por la ciudad hasta llegar a la embajada estadounidense. La película muestra desde el inicio la inteligencia, sangre fría y determinación de la niña, rasgos que más adelante definirán su carácter adulto. Esta etapa infantil de la protagonista es interpretada por Amandla Stenberg, quien transmite con intensidad la mezcla de miedo y determinación que caracteriza a Cataleya. Tras un arriesgado viaje clandestino, Cataleya llega a Chicago, donde vive su tío Emilio, un mafioso de bajo perfil que trabaja como asesino a sueldo. Emilio acepta hacerse cargo de la niña, aunque pronto descubre que no es una menor común. Cataleya le exige que la entrene para convertirse en asesina. Aunque en un principio él se niega, intentando protegerla de ese mundo, termina cediendo ante la determinación inquebrantable de su sobrina. La niña no quiere una vida normal ni una educación tradicional. Su único propósito es vengar la muerte de sus padres. 15 años después, Cataleya se ha convertido en una asesina profesional altamente entrenada, meticulosa y extremadamente eficiente. Vive en Chicago y trabaja ocasionalmente para su tío, eliminando objetivos asignados por él, pero paralelamente lleva a cabo su propia misión personal: rastrear y asesinar a todos los involucrados en el asesinato de sus padres, con la esperanza de atraer la atención de Don Luis y finalmente enfrentarlo. Cada asesinato que comete por cuenta propia deja una firma particular, dibuja una orquídea en el pecho de sus víctimas, un símbolo que alude a su nombre, inspirado en la flor colombiana. La película alterna escenas de acción con momentos que revelan la vida personal de Cataleya. A pesar de su fachada fría y calculadora, mantiene una relación amorosa con Danny, un joven artista que desconoce completamente su verdadera identidad. Cataleya compartimenta su vida con precisión quirúrgica. Por un lado, la asesina letal; por otro, la mujer que intenta experimentar algo parecido al amor y la normalidad. Sin embargo, esa dualidad es frágil, ya que su obsesión con la venganza domina cada aspecto de su existencia. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses comienzan a investigar una serie de asesinatos aparentemente inconexos. Un agente del FBI detecta el patrón de la orquídea y concluye que se trata de una sola persona ejecutando una vendetta sistemática. La presión policial se intensifica cuando la frecuencia de los asesinatos aumenta. Cataleya se convierte en el objetivo principal de una persecución federal, lo que complica su plan y la obliga a ser aún más cautelosa. En paralelo, Don Luis, ahora protegido bajo el programa de testigos y colaborando con agencias estadounidenses, vive oculto pero paranoico. A medida que sus antiguos asociados son asesinados uno por uno, comienza a sospechar que alguien del pasado busca vengarse. La tensión crece cuando finalmente comprende que la niña que sobrevivió aquella noche en Bogotá ha regresado convertida en una amenaza mortal. La narrativa alcanza uno de sus puntos más intensos cuando el FBI logra acercarse peligrosamente a Cataleya.
En una secuencia llena de tensión, los agentes irrumpen en su apartamento. Ella demuestra su capacidad estratégica al anticipar el movimiento y escapar por poco, utilizando su agilidad física y su ingenio para evadir la captura. La escena muestra no solo su destreza en combate, sino también su capacidad para improvisar bajo presión. El conflicto se intensifica cuando Don Luis ordena represalias contra la familia de Cataleya. Los sicarios atacan la casa de Emilio, lo que provoca un enfrentamiento armado devastador. Aunque ella logra neutralizar a los agresores, la violencia se vuelve más personal que nunca. Cataleya comprende que su búsqueda de venganza pone en riesgo a las pocas personas que le importan, especialmente a su tío y a Danny. A medida que la historia avanza hacia su clímax, Cataleya decide enfrentar directamente a Don Luis. Localiza el lugar donde se esconde, una mansión fuertemente custodiada. La infiltración final está cargada de tensión y coreografías de combate elaboradas. Utilizando sigilo, precisión y una planificación meticulosa, elimina a los guardias uno por uno hasta llegar a su objetivo. El enfrentamiento final entre Cataleya y Don Luis no es simplemente físico, sino emocional. Él intenta minimizar sus acciones, justificándose y tratando de intimidarla, pero ella permanece firme. Para Cataleya, este momento representa la culminación de 15 años de preparación y sufrimiento. Finalmente, ejecuta a Don Luis, cerrando el ciclo de venganza que definió su vida. Sin embargo, la victoria no trae una sensación de liberación absoluta. La película sugiere que, aunque ha cumplido su objetivo, el costo emocional es inmenso. La vida que ha construido está marcada por la violencia, y su identidad está tan entrelazada con la venganza que resulta difícil imaginar un futuro distinto. En las escenas finales, Cataleya logra eludir nuevamente a las autoridades. Se despide de Danny sin revelar completamente su verdad, dejando atrás la posibilidad de una relación convencional. La imagen de la orquídea vuelve a aparecer como símbolo persistente de su identidad y de su pasado colombiano. Desde el punto de vista temático, la película explora el trauma infantil y su impacto duradero. Cataleya no es presentada únicamente como una asesina fría, sino como el producto de una infancia destruida por la violencia. Su disciplina, su autocontrol y su frialdad emocional son mecanismos de supervivencia desarrollados desde la niñez. La dirección apuesta por un estilo visual dinámico, con escenas de acción estilizadas y una narrativa que combina elementos del cine de espionaje con el thriller de venganza. El guión enfatiza la transformación de la protagonista, mostrando cómo el dolor puede convertirse en motor de determinación, pero también en prisión emocional. En conclusión, Colombiana es una historia de venganza que mezcla acción intensa con un trasfondo dramático. La evolución de Cataleya desde una niña traumatizada hasta una asesina profesional constituye el eje central de la trama. Bajo la dirección de Olivier Magaton y con guión y producción de Luc Besson, cada actor cumple una función narrativa clave en el desarrollo de la protagonista y en la construcción del mundo violento que rodea su historia. El reparto combina figuras consolidadas con talentos jóvenes, logrando un equilibrio entre escenas de alto riesgo físico y momentos de intimidad dramática. La figura central del filme es Cataleya Restrepo, interpretada por Zoe Saldana. Su trabajo en la película exige una combinación exigente de habilidades físicas y emocionales. Saldaña encarna a una asesina profesional cuya vida está marcada por el trauma infantil. Su actuación no se limita a ejecutar secuencias de combate, también transmite el conflicto interno de una mujer atrapada entre la sed de venganza y el deseo de una vida normal. La actriz aporta una presencia física convincente en las escenas de acción, mostrando disciplina corporal, agilidad y control. Al mismo tiempo, logra expresar vulnerabilidad en momentos íntimos, especialmente en las escenas junto a Danny, donde se percibe la fragilidad emocional de un personaje que raramente baja la guardia. Su interpretación equilibra frialdad calculadora con dolor reprimido, convirtiendo a Cataleya en una figura compleja más allá del estereotipo de heroína de acción. La etapa infantil del personaje está interpretada por Amandla Stenberg.
Aunque su participación se concentra en la primera parte de la película, su trabajo es fundamental para establecer el tono emocional del relato. Stenberg transmite con intensidad la transformación de una niña aterrorizada en alguien decidido a sobrevivir a cualquier costo. En las escenas iniciales, logra expresar miedo, inteligencia y determinación con una naturalidad impactante. Su actuación sienta las bases psicológicas de la Cataleya adulta, mostrando cómo el trauma y la pérdida moldean su personalidad futura. La credibilidad de la historia depende en gran medida de que el público conecte con ese dolor inicial y la joven actriz consigue que esa conexión sea inmediata. El antagonista principal, Don Luis Sandoval, es interpretado por Jordi Moya. Su trabajo aporta una presencia intimidante y calculadora. Moya compone a un villano que combina frialdad estratégica con una violencia despiadada. No se trata de un personaje exageradamente histriónico, sino de un líder criminal que ejerce poder a través del miedo y la manipulación. En las escenas donde ordena la ejecución de los padres de Cataleya, su interpretación transmite autoridad y crueldad sin necesidad de excesos gestuales. Más adelante, cuando vive oculto y protegido, el actor introduce matices de paranoia y desconfianza, mostrando cómo el poder también conlleva inseguridad. Su enfrentamiento final con Cataleya tiene una carga simbólica importante y Moya sostiene esa tensión con una actuación firme que refleja tanto arrogancia como temor. El tío Emilio, interpretado por Cliff Curtis, cumple un papel esencial en la evolución de la protagonista. Emilio es un mafioso con cierta ética personal que se convierte en mentor y figura paterna sustituta. Curtis logra equilibrar dureza y humanidad, mostrando a un hombre que vive dentro del crimen organizado pero que mantiene un afecto genuino por su sobrina. En las escenas donde intenta disuadir a Cataleya de seguir el camino de la violencia, su actuación refleja preocupación auténtica. Sin embargo, también participa activamente en su entrenamiento, consciente de que no puede cambiar su determinación. Curtis aporta una dimensión emocional que enriquece la relación familiar y da profundidad al entorno criminal en el que se desarrolla la historia. Danny Delaney, el interés amoroso de Cataleya, es interpretado por Michael Vartan. Su personaje representa la posibilidad de una vida distinta, alejada de la violencia. Vartan construye a Danny como un hombre sensible, creativo y sincero, completamente ajeno al mundo secreto de su pareja. La química entre él y Saldaña es fundamental para humanizar a la protagonista. En las escenas románticas, Vartan transmite calidez y vulnerabilidad, ofreciendo un contraste claro con la frialdad del entorno criminal. Su interpretación no busca protagonismo en las secuencias de acción, sino que se centra en aportar estabilidad emocional y mostrar lo que Cataleya podría haber sido en circunstancias diferentes. El agente del FBI James Ross, interpretado por Lanny James, representa la ley y la persecución institucional. James aporta autoridad y determinación al personaje, evitando convertirlo en una simple figura burocrática. Su actuación se caracteriza por una presencia serena pero firme, reflejando la inteligencia analítica de un investigador que comienza a notar patrones en los asesinatos. A medida que avanza la trama, su personaje se convierte en una amenaza real para Cataleya, y James logra transmitir la persistencia obsesiva de un agente decidido a resolver el caso. Su papel contribuye a elevar la tensión narrativa, ya que no solo existe el peligro del cartel, sino también la presión constante de las autoridades. Los padres de Cataleya también cumplen una función dramática significativa. Fabio Restrepo es interpretado por Jasi Borrego. Su actuación en las primeras escenas muestra a un hombre atrapado entre el crimen y el deseo de proteger a su familia. Borrego transmite desesperación y amor paternal en los momentos previos a su muerte, especialmente cuando entrega a su hija la información necesaria para huir. Aunque su presencia en pantalla es breve, su trabajo establece el detonante emocional de toda la historia. La madre de Cataleya, Alicia, interpretada por Cynthia Ada Robinson, aporta calidez y humanidad en los instantes previos a la tragedia. Su interpretación resalta la normalidad familiar que es brutalmente interrumpida, reforzando el impacto del evento traumático.
En papeles secundarios relacionados con el mundo criminal, varios actores contribuyen a dar credibilidad al ambiente de violencia organizada. Los sicarios y colaboradores del cartel no son meros figurantes, sus interpretaciones refuerzan la sensación de peligro constante. Cada enfrentamiento con Cataleya está coreografiado con precisión y los actores involucrados logran transmitir amenaza real, lo que aumenta la intensidad de las escenas de acción. Uno de los aspectos más destacables del elenco es la manera en que cada intérprete entiende el tono estilizado de la película. No se trata de un drama realista convencional, sino de un thriller con elementos casi operísticos en su representación de la venganza. Los actores se adaptan a ese estilo, manteniendo una coherencia tonal que evita que la historia se perciba fragmentada. La dirección de Megaton exige precisión física y control emocional, y el reparto responde con profesionalismo. El trabajo físico de Saldaña merece una mención especial. Para encarnar a Cataleya, la actriz realizó entrenamiento intensivo en combate y manejo de armas. Su compromiso con la preparación se refleja en la naturalidad con la que ejecuta movimientos complejos. La credibilidad de las secuencias de infiltración y enfrentamiento depende en gran parte de su capacidad para proyectar seguridad y dominio corporal. Esa preparación física se complementa con un enfoque emocional que evita que el personaje se reduzca a una máquina de matar. La interacción entre Curtis y Saldaña construye uno de los vínculos más sólidos del filme. La dinámica mentor-discípula evoluciona hacia una relación más equilibrada, donde ambos reconocen la fortaleza y determinación del otro. Curtis aporta gravedad moral al relato, mientras que Saldaña encarna la determinación implacable. Esta relación funciona como ancla emocional en medio de la violencia. Por su parte, Jordi Moya construye un antagonista que no depende exclusivamente de la brutalidad física, sino del poder estructural que representa. Su actuación resalta la dimensión política y criminal del conflicto, mostrando que la venganza de Cataleya no es solo personal, sino también una confrontación con un sistema corrupto y violento. En conjunto, el elenco de Colombiana cumple una función coral que sostiene la intensidad narrativa. Cada actor, desde los protagonistas hasta los secundarios, aporta matices que enriquecen la historia. Desde el punto de vista temático, la película explora el trauma infantil y su impacto duradero. Cataleya no es presentada únicamente como una asesina fría, sino como el producto de una infancia destruida por la violencia. Su disciplina, su autocontrol y su frialdad emocional son mecanismos de supervivencia desarrollados desde la niñez. La dirección apuesta por un estilo visual dinámico, con escenas de acción estilizadas y una narrativa que combina elementos del cine de espionaje con el thriller de venganza. El guión enfatiza la transformación de la protagonista, mostrando cómo el dolor puede convertirse en motor de determinación, pero también en prisión emocional. En conclusión, Colombiana es una historia de venganza que mezcla acción intensa con un trasfondo dramático. La evolución de Cataleya desde una niña traumatizada hasta una asesina profesional constituye el eje central de la trama. Dirigida por Olivia Megaton y escrita y producida por Luc Besson, la cinta se inscribe claramente dentro del estilo característico del cine de acción europeo con influencia hollywoodense, ritmo acelerado, protagonista carismática, violencia estilizada y una narrativa centrada en la determinación individual. La gran pregunta que suele surgir alrededor de esta producción es si realmente vale la pena verla o si se trata simplemente de otra historia convencional de venganza. La respuesta depende en gran medida de lo que el espectador busque en una película de este género. Desde el inicio, la película deja claro su tono. La secuencia ambientada en Colombia, donde la joven Cataleya presencia el asesinato de sus padres, establece un punto de partida emocional fuerte. Este arranque no solo funciona como detonante narrativo, sino también como declaración temática. La historia girará en torno al trauma y la obsesión. La intensidad de esa escena inicial logra captar la atención y crear empatía inmediata con la protagonista. A nivel cinematográfico, el ritmo es firme y la tensión está bien construida, lo que genera un comienzo impactante. Uno de los mayores atractivos del filme es la interpretación de Zoe Saldana en el papel de Cataleya adulta.
su actuación es probablemente el elemento más sólido de la película. Saldaña logra combinar agilidad física con presencia dramática, ofreciendo una protagonista que no se limita a ejecutar escenas de acción, sino que también transmite vulnerabilidad y conflicto interno. Su lenguaje corporal es preciso y convincente en los enfrentamientos y al mismo tiempo consigue expresar el vacío emocional que arrastra desde la infancia. Para quienes disfrutan de personajes femeninos fuertes dentro del cine de acción, esta interpretación es un punto a favor significativo. Visualmente, la película apuesta por una estética estilizada. Las escenas de combate están coreografiadas con dinamismo y claridad, evitando en la mayoría de los casos la confusión excesiva que a veces caracteriza al género. La cámara se mueve con energía, pero sin perder completamente la orientación espacial. Esto permite que las secuencias de acción sean emocionantes y comprensibles. Además, el uso de iluminación y escenarios urbanos aporta una atmósfera moderna y ligeramente sombría que acompaña bien la historia. Sin embargo, en términos de guión, la película no es particularmente innovadora. La estructura narrativa sigue el esquema clásico de historia de venganza: trauma inicial, entrenamiento, eliminación progresiva de enemigos y enfrentamiento final con el antagonista principal. Este patrón ha sido utilizado numerosas veces en el cine de acción, lo que puede hacer que algunos espectadores perciban la trama como predecible. No hay grandes giros argumentales ni sorpresas radicales, el interés radica más en la ejecución que en la originalidad. El personaje del villano, interpretado por Jordi Moya, cumple su función como antagonista frío y calculador. No obstante, su desarrollo es relativamente limitado. Aunque transmite amenaza y autoridad, no se profundiza demasiado en su psicología. Esto no necesariamente debilita la historia, pero sí impide que el conflicto alcance una complejidad mayor. El enfrentamiento final resulta satisfactorio desde el punto de vista emocional, pero no sorprende en términos narrativos. Otro aspecto interesante es el contraste entre la vida profesional de Cataleya y su relación sentimental. La dinámica con Dane introduce una dimensión más íntima, mostrando el deseo de la protagonista de experimentar algo parecido a la normalidad. Estas escenas aportan humanidad y descanso entre los momentos de alta tensión. Sin embargo, algunos espectadores podrían considerar que esta subtrama romántica no está completamente desarrollada y que funciona más como recurso para humanizar al personaje que como arco narrativo sólido. En cuanto al ritmo, la película mantiene una cadencia constante. No se detiene demasiado en reflexiones filosóficas ni en largos diálogos introspectivos. Esto puede ser positivo para quienes buscan entretenimiento ágil, pero puede resultar superficial para quienes prefieren historias más profundas. El enfoque está claramente puesto en la acción y la determinación personal más que en el análisis psicológico detallado. Uno de los temas centrales es el impacto del trauma infantil. Aunque no se explora con gran profundidad psicológica, sí se establece con claridad que la vida de Cataleya está completamente definida por el evento traumático de su niñez. La película sugiere que la venganza se convierte en su única motivación y que cualquier otra aspiración queda subordinada a ese objetivo. Esta idea aporta coherencia interna al personaje, aunque no se examina de manera particularmente compleja. En términos de entretenimiento, la película cumple eficazmente. Ofrece persecuciones, infiltraciones, tiroteos y escenas de combate cuerpo a cuerpo que mantienen la atención. La duración es adecuada y evita la sensación de alargamiento innecesario. Para una noche de cine enfocada en acción directa y ritmo rápido, funciona muy bien. Ahora bien, vale la pena verla. Si el espectador disfruta de thrillers de venganza con protagonistas decididos, secuencias de acción estilizadas y un tono serio pero accesible, la respuesta es sí. La película no pretende reinventar el género ni ofrecer un estudio psicológico complejo, su objetivo es proporcionar una experiencia intensa y entretenida, y en ese sentido lo consigue. Por otro lado, si alguien busca una narrativa profundamente original, con múltiples capas temáticas y desarrollo complejo de personajes secundarios, podría encontrarla limitada. El guión no arriesga demasiado y se apoya en fórmulas conocidas.
la previsibilidad puede restarle impacto para ciertos públicos. Un punto fuerte adicional es la representación de una mujer como figura central de acción sin caer en caricaturas. Cataleya no es invulnerable ni invencible, enfrenta riesgos reales y paga un costo emocional por sus decisiones. Aunque su construcción sigue ciertos arquetipos, el carisma de Saldaña le otorga autenticidad. En términos técnicos, la producción es sólida. La fotografía, la música y la edición contribuyen a mantener el tono consistente. No hay fallos técnicos evidentes que distraigan, lo cual es importante en un género que depende tanto del ritmo y la precisión visual. En conclusión, Colombiana es una película de acción competente, con una protagonista fuerte y secuencias bien ejecutadas, pero con un guión convencional. Vale la pena verla si se busca entretenimiento dinámico, escenas de combate estilizadas y una historia de venganza clara y directa. Desde el punto de vista temático, la película explora el trauma infantil y su impacto duradero. Cataleya no es presentada únicamente como una asesina fría, sino como el producto de una infancia destruida por la violencia. Su disciplina, su autocontrol y su frialdad emocional son mecanismos de supervivencia desarrollados desde la niñez. La dirección apuesta por un estilo visual dinámico, con escenas de acción estilizadas y una narrativa que combina elementos del cine de espionaje con el thriller de venganza. El guión enfatiza la transformación de la protagonista, mostrando cómo el dolor puede convertirse en motor de determinación, pero también en prisión emocional. En conclusión, Colombiana es una historia de venganza que mezcla acción intensa con un trasfondo dramático. La evolución de Cataleya desde una niña traumatizada hasta una asesina profesional constituye el eje central de la trama. Sin embargo, aunque a primera vista no parezca una producción cargada de efectos visuales llamativos, el trabajo de CGI y VFX desempeña un papel fundamental en la construcción de su mundo, en la intensificación de las secuencias de riesgo y en la creación de una experiencia visual fluida. Dirigida por Olivia Magetan y producida y escrita por Luc Besson, la película se apoya en una combinación de efectos prácticos y digitales que, aunque discretos, son esenciales para mantener la credibilidad y el ritmo. A diferencia de los grandes blockbusters de ciencia ficción o superhéroes, Colombiana no basa su atractivo en mundos digitales extensos o criaturas generadas por computadora. Su enfoque es más realista y urbano. Esto implica que los efectos visuales están diseñados principalmente para reforzar escenas de acción, ampliar entornos, mejorar disparos, explosiones y situaciones peligrosas, y eliminar elementos no deseados del encuadre. En ese sentido, el CGI funciona como una herramienta invisible que apoya la narrativa sin llamar excesivamente la atención sobre sí misma. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de VFX en la película es la mejora digital de las escenas de tiroteos. En muchas secuencias, los disparos incluyen destellos generados digitalmente, impactos de bala añadidos en postproducción y sangre digital en momentos específicos. Esto no solo incrementa la intensidad visual, sino que también mejora la seguridad en el rodaje. La incorporación digital de fogonazos y casquillos permite filmar con mayor control y luego intensificar el efecto en la etapa de edición. Este tipo de intervención es común en el cine de acción moderno, pero en Colombiana se integra de forma bastante natural. Las explosiones también combinan efectos prácticos con retoques digitales. En lugar de depender exclusivamente de explosiones generadas por computadora, la producción utilizó detonaciones reales controladas cuando fue posible, añadiendo capas digitales para ampliar el alcance visual, aumentar la densidad del humo o intensificar la onda expansiva. Este enfoque híbrido permite conservar la textura realista del fuego y los escombros, evitando la sensación artificial que puede producir un exceso de CGI puro. En las escenas de persecución y desplazamiento urbano, el CGI cumple un papel de ampliación de escenarios. Algunas tomas de edificios, calles o vistas panorámicas fueron extendidas digitalmente para crear mayor profundidad y escala. Esto resulta particularmente útil en escenas donde la protagonista se mueve por fachadas, techos o interiores que requieren sensación de altura o riesgo.
En lugar de construir estructuras completas, el equipo de efectos visuales complementó sets parciales con extensiones digitales que aumentan la impresión de peligro. Un elemento interesante es el tratamiento de ciertas acrobacias físicas. Aunque Zoe Saldana realizó entrenamiento intenso para ejecutar muchas escenas de acción, algunas secuencias exigieron asistencia digital. En saltos particularmente complejos, movimientos verticales en espacios reducidos o desplazamientos rápidos por estructuras elevadas, el CGI ayudó a suavizar transiciones, eliminar cables de seguridad y reforzar la continuidad visual. La eliminación digital de arneses es uno de los usos más frecuentes del VFX en este tipo de producciones, y aquí se emplea con eficacia para mantener la ilusión de riesgo sin comprometer la seguridad de la actriz. La escena de infiltración en espacios cerrados es otro ejemplo donde el CGI apoya discretamente la narrativa. En pasillos estrechos o sistemas de ventilación, el retoque digital ayuda a crear profundidad adicional, ampliar techos o añadir detalles arquitectónicos. Estas intervenciones no buscan impresionar al espectador con efectos espectaculares, sino construir un entorno creíble y visualmente coherente. También es relevante el uso de composición digital para integrar fondos y paisajes. Algunas tomas ambientadas en Colombia al inicio del filme incluyen ajustes digitales para enriquecer el entorno urbano y aportar coherencia visual. La recreación de atmósferas, cielos y fondos lejanos puede implicar reemplazo digital parcial, especialmente cuando las condiciones de rodaje no permiten capturar el ambiente exacto deseado. Estos retoques contribuyen a establecer el tono sin necesidad de grandes despliegues tecnológicos visibles. En términos de color y corrección digital, el trabajo de postproducción es notable. Aunque la corrección de color no siempre se clasifica estrictamente como CGI, forma parte integral del proceso visual contemporáneo. Colombiana utiliza una paleta que varía según el entorno, tonos más cálidos y saturados en las escenas iniciales en Colombia y matices más fríos y urbanos en Chicago. Este contraste no solo diferencia espacios geográficos, sino que refuerza el viaje emocional de la protagonista. La manipulación digital del color intensifica estados de ánimo y aporta unidad estética. Otro detalle técnico importante es la integración de sangre digital en ciertos momentos. Las escenas de combate requieren precisión para evitar riesgos innecesarios durante el rodaje. En lugar de usar exclusivamente efectos prácticos con cápsulas de sangre, la postproducción añadió impactos digitales que permiten mayor control sobre la coreografía. Este recurso ayuda a mantener el ritmo dinámico sin comprometer la seguridad del equipo. El CGI también interviene en la creación de impactos ambientales, como polvo, fragmentos o pequeñas partículas en escenas de disparos. Estos elementos, añadidos digitalmente, enriquecen la sensación de realismo y profundidad. Aunque pueden pasar desapercibidos, contribuyen a la textura visual y evitan que la imagen se perciba plana. Un aspecto destacable es que la película evita la sobrecarga digital. En comparación con producciones contemporáneas que dependen en exceso de efectos generados por computadora, Colombiana mantiene un equilibrio. La acción se siente física y tangible, apoyada por especialistas y coreografías reales. El CGI no sustituye el esfuerzo físico, sino que lo complementa. Esta decisión estilística refuerza la credibilidad del personaje principal y mantiene la tensión en niveles humanos. En las secuencias finales, donde la protagonista enfrenta al antagonista en un entorno fuertemente custodiado, el trabajo digital contribuye a ampliar la escala del espacio y a reforzar detalles de seguridad, iluminación y profundidad. La integración de disparos, explosiones menores y efectos de iluminación digital ayuda a mantener coherencia visual en escenas complejas. Desde una perspectiva crítica, puede decirse que los efectos visuales de Colombiana no buscan revolucionar la industria ni introducir innovaciones técnicas radicales. Su objetivo es funcional, apoyar la narrativa y potenciar la acción. Y en ese propósito, cumplen adecuadamente. No hay momentos donde el CGI resulte distracte o excesivamente artificial, lo que sugiere una planificación cuidadosa y una integración bien ejecutada.
La combinación de efectos prácticos y digitales refleja una filosofía de producción orientada a la verosimilitud. En lugar de crear espectáculo por sí mismo, el equipo técnico prioriza la coherencia con el tono de thriller urbano. Esto hace que la experiencia visual sea sólida y consistente, aunque no espectacular en términos de innovación tecnológica. En conclusión, el trabajo de CGI y VFX en Colombiana es discreto pero esencial. Refuerza tiroteos, explosiones, acrobacias y entornos sin dominar la pantalla. Su mayor logro radica en su invisibilidad. El espectador promedio puede no notar la mayoría de los retoques digitales, lo que indica una integración exitosa. La película, protagonizada por Zoe Saldana, llegó a las salas en un periodo competitivo del calendario cinematográfico, enfrentándose a otros estrenos de acción y cine comercial de verano. Desde el punto de vista financiero, su desempeño fue sólido aunque no extraordinario, situándose en una zona intermedia entre éxito moderado y rendimiento correcto dentro del género. En su primer fin de semana en Estados Unidos, Colombiana logró una recaudación cercana a los $10 millones, ubicándose entre las primeras posiciones de la taquilla, aunque sin alcanzar el liderazgo absoluto. Este arranque fue considerado aceptable para una producción de presupuesto medio enfocada en la acción y con una protagonista femenina, algo que en ese momento no era tan frecuente dentro del mercado de thrillers de alto perfil. La película mostró una estabilidad moderada en semanas posteriores, aunque experimentó el descenso habitual que caracteriza a los estrenos de acción tras su impulso inicial. En el mercado estadounidense y canadiense, la recaudación total superó los $36 millones. Si bien esta cifra no la convirtió en un fenómeno de taquilla doméstica, sí demostró una respuesta suficiente del público como para sostener su recorrido comercial. Donde la película mostró mayor fortaleza fue en el mercado internacional. En territorios fuera de Norteamérica, la cinta logró sumar aproximadamente $35 millones adicionales, impulsada por la popularidad de Zoe Saldana y por el atractivo global del cine de acción estilizado producido bajo el sello de Luc Besson. En total, la recaudación mundial alcanzó alrededor de $71 millones. Considerando que el presupuesto de producción se estimó en torno a los 40 millones, la película logró recuperar su inversión en taquilla global, aunque el margen de beneficio no fue extremadamente amplio si se toman en cuenta gastos de marketing y distribución. No obstante, al tratarse de un thriller de presupuesto medio, su rendimiento fue considerado comercialmente viable, especialmente al sumar ingresos posteriores en el mercado doméstico. Un aspecto relevante es que Colombiana encontró una segunda vida importante fuera de los cines, particularmente en el mercado de entretenimiento doméstico. El lanzamiento en formato físico y digital amplió considerablemente su alcance y contribuyó a consolidar su estatus como película de acción popular dentro del catálogo de inicios de la década de 2010. En cuanto a su lanzamiento en home media, la película fue distribuida en formato DVD y Blu-ray pocos meses después de su estreno en cines, hacia finales de 2011. Estas ediciones incluyeron versiones en alta definición, audio multilingüe y materiales adicionales como escenas eliminadas, comentarios del director y segmentos detrás de cámaras. El Blu-ray ofreció mejoras significativas en calidad de imagen y sonido, destacando las escenas de acción y el diseño sonoro envolvente, aspectos clave en una película centrada en persecuciones y enfrentamientos armados. El lanzamiento en DVD tuvo un desempeño notable en el mercado de alquiler y venta minorista, especialmente en Estados Unidos y Europa. Durante sus primeras semanas en el mercado doméstico, Colombiana se posicionó entre los títulos más alquilados en tiendas físicas y plataformas de renta digital. Este impulso ayudó a incrementar los ingresos totales del proyecto y a ampliar su base de seguidores. La combinación de acción intensa y protagonismo femenino fuerte la convirtió en una opción atractiva para el público que buscaba entretenimiento dinámico en casa. Posteriormente, la película también fue incorporada a plataformas de distribución digital bajo demanda. Servicios de compra y alquiler en línea permitieron que nuevos espectadores accedieran al filme sin necesidad de formato físico. Con el paso de los años, Colombiana se integró al catálogo de distintas plataformas de streaming según acuerdos de licencia regionales,
lo que prolongó su visibilidad más allá de su ciclo inicial de explotación comercial. En varios mercados internacionales se lanzaron ediciones especiales con carátulas alternativas y contenidos adicionales. Algunas versiones incluyeron entrevistas extendidas con el elenco y el equipo creativo, así como análisis de las secuencias de acción. Estos materiales promocionales destacaban el entrenamiento físico de Zoe Saldana y el enfoque estilizado de la dirección, reforzando la imagen de la película como un thriller elegante y físicamente exigente. El desempeño en home media fue particularmente importante porque consolidó el reconocimiento de la película como un título recurrente dentro del cine de acción contemporáneo. Aunque no alcanzó cifras récord, sí logró una presencia constante en ventas y alquileres, lo que contribuyó a su rentabilidad a largo plazo. En muchos casos, este tipo de películas encuentra en el mercado doméstico un espacio donde su popularidad crece con el tiempo, especialmente entre audiencias que prefieren consumir acción en casa. En términos generales, el reporte de taquilla muestra que Colombiana no fue un éxito masivo comparable a las grandes franquicias de la época, pero sí un proyecto financieramente estable. Su rendimiento internacional equilibró su desempeño doméstico y el mercado de home media reforzó su posición comercial. Este patrón es común en producciones de presupuesto medio que dependen tanto del atractivo global como del consumo posterior al estreno. En conclusión, Colombiana logró una recaudación mundial cercana a los 71 millones de dólares, recuperando su inversión y manteniendo una presencia constante en el mercado internacional. Su lanzamiento en DVD, Blu-ray y plataformas digitales amplió su impacto y contribuyó a su rentabilidad sostenida. En conclusión, el trabajo de CGI y VFX en Colombiana es discreto pero esencial. Refuerza tiroteos, explosiones, acrobacias y entornos sin dominar la pantalla. Su mayor logro radica en su invisibilidad. El espectador promedio puede no notar la mayoría de los retoques digitales, lo que indica una integración exitosa. Como ocurre con muchas producciones del género, presenta virtudes claras que la convierten en una experiencia entretenida, pero también ciertas limitaciones que pueden afectar la percepción de algunos espectadores. Analizar sus puntos positivos y negativos permite comprender mejor su lugar dentro del cine de acción contemporáneo. Uno de los aspectos más positivos es la actuación de Zoe Saldana. Su interpretación de Cataleya es el pilar que sostiene la película. Saldaña logra transmitir intensidad física y emocional, ofreciendo una protagonista convincente tanto en las escenas de combate como en los momentos más íntimos. Su presencia en pantalla es fuerte y magnética, lo que ayuda a mantener el interés incluso cuando la historia sigue caminos predecibles. Además, su desempeño físico en las escenas de acción aporta credibilidad y dinamismo, evitando que el personaje parezca artificial o exagerado. Otro punto fuerte es el ritmo narrativo. La película mantiene una cadencia constante y rara vez se detiene en exceso. Las secuencias de acción están bien distribuidas y logran sostener la tensión a lo largo del metraje. Para los aficionados al thriller de acción, este ritmo ágil es una ventaja significativa, ya que evita momentos de estancamiento y mantiene la atención del espectador. La puesta en escena también constituye un aspecto positivo. La dirección apuesta por una estética estilizada, con iluminación contrastada y escenarios urbanos que refuerzan el tono serio y moderno del relato. Las escenas de persecución, infiltración y enfrentamientos están coreografiadas con claridad, lo que facilita su seguimiento. A diferencia de otras producciones donde la acción se vuelve caótica, aquí se mantiene una cierta coherencia visual. El enfoque en una protagonista femenina fuerte es otro elemento favorable. Aunque el cine de acción ha contado con mujeres protagonistas en el pasado, no siempre ha sido habitual que una producción de presupuesto medio se centre completamente en un personaje femenino sin compartir protagonismo con figuras masculinas dominantes. En este caso, Cataleya es el eje absoluto de la historia y su motivación impulsa cada evento. Esto aporta frescura dentro de un género históricamente dominado por héroes masculinos. También se puede destacar el uso equilibrado de efectos prácticos y digitales.
La película evita depender en exceso del CGI y apuesta por coreografías físicas y escenarios reales complementados con efectos visuales discretos. Este enfoque contribuye a la sensación de realismo y mantiene la acción dentro de parámetros creíbles. Sin embargo, la película presenta varios puntos negativos. El más evidente es la falta de originalidad en el guión. La estructura narrativa sigue el esquema clásico de historia de venganza: trauma inicial, entrenamiento, eliminación progresiva de enemigos y confrontación final con el antagonista. Este patrón ha sido utilizado en numerosas ocasiones, lo que puede hacer que la trama resulte predecible para espectadores acostumbrados al género. El desarrollo de los personajes secundarios es limitado. Aunque algunos cumplen funciones importantes dentro de la historia, no se profundiza demasiado en sus motivaciones o conflictos internos. El antagonista, por ejemplo, cumple correctamente su papel, pero no alcanza una complejidad que lo haga especialmente memorable. Esto reduce la intensidad dramática del enfrentamiento final, que podría haber tenido mayor peso emocional con un villano más desarrollado. La dimensión psicológica del trauma tampoco se explora con gran profundidad. Si bien el detonante emocional está claro y bien establecido al inicio, la película no se detiene a analizar de manera compleja las consecuencias psicológicas de la obsesión por la venganza. El conflicto interno de la protagonista se presenta, pero no se desarrolla de forma particularmente matizada. Esto puede hacer que el componente dramático quede en segundo plano frente al espectáculo de acción. Otro aspecto discutible es la verosimilitud de algunas situaciones. Aunque el género permite ciertas licencias, hay momentos en los que la capacidad de la protagonista para superar obstáculos altamente protegidos puede parecer exagerada. Para algunos espectadores, estas escenas pueden resultar emocionantes, para otros pueden romper la sensación de realismo. La subtrama romántica también ha sido objeto de críticas. Aunque aporta humanidad al personaje principal, su desarrollo es relativamente superficial. La relación sirve más como contraste emocional que como arco narrativo sólido. Algunos podrían considerar que esta dimensión podría haberse profundizado más para equilibrar mejor la acción con el drama personal. En términos de impacto general, la película cumple como entretenimiento, pero no deja una huella especialmente duradera. No introduce innovaciones significativas ni redefine el género. Su principal valor radica en su ejecución competente más que en su originalidad o profundidad temática. En conclusión, Colombiana presenta fortalezas claras como la actuación destacada de Zoe Saldaña, el ritmo ágil, la acción bien coreografiada y la presencia de una protagonista femenina fuerte. Sin embargo, también muestra debilidades como un guión predecible, desarrollo limitado de personajes secundarios y una exploración psicológica poco profunda. En conclusión, Colombiana logró una recaudación mundial cercana a los $71 millones, recuperando su inversión y manteniendo una presencia constante en el mercado internacional. Su lanzamiento en DVD, Blu-ray y plataformas digitales amplió su impacto y contribuyó a su rentabilidad sostenida. En conclusión, el trabajo de CGI y VFX en Colombiana es discreto pero esencial. Refuerza tiroteos, explosiones, acrobacias y entornos sin dominar la pantalla. Su mayor logro radica en su invisibilidad. El espectador promedio puede no notar la mayoría de los retoques digitales, lo que indica una integración exitosa. Colombiana es el resultado de la colaboración entre dos figuras clave del cine de acción europeo con proyección internacional, el director Olivier Magatin y el guionista y productor Luc Besson. La identidad artística de la película está profundamente marcada por la trayectoria, el estilo y la visión de ambos cineastas, quienes aportaron experiencias distintas pero complementarias al proyecto. Comprender sus perfiles profesionales permite entender mejor el tono, la estética y la narrativa del filme. Olivier Magatin, nacido en Francia, desarrolló su carrera dentro de una tradición de cine de acción europeo caracterizada por ritmo ágil, estética estilizada y fuerte presencia visual. Antes de dedicarse plenamente al cine, tuvo una formación vinculada al arte gráfico y al diseño, lo que influyó notablemente en su sensibilidad visual.
Esta base artística se refleja en su manera de componer encuadres, trabajar la iluminación y estructurar secuencias dinámicas. Su estilo suele privilegiar la energía constante, la movilidad de cámara y la intensidad narrativa. Megaton comenzó dirigiendo proyectos relacionados con la productora europea Europa Corp, fundada por Luc Besson. Esta colaboración fue decisiva para su consolidación profesional, ya que le permitió trabajar en producciones de alcance internacional con presupuestos significativos. Antes de Colombiana, Megaton ya había dirigido películas de acción que combinaban persecuciones, espionaje y protagonistas fuertes, lo que lo convirtió en una elección coherente para liderar un thriller centrado en la venganza y la transformación personal. En Colombiana, la dirección de Megaton se caracteriza por mantener un ritmo firme desde el inicio hasta el desenlace. Su enfoque visual evita el estatismo y apuesta por una narrativa dinámica que no se detiene demasiado en la introspección. Las escenas de acción están construidas con claridad coreográfica, permitiendo que el espectador siga el movimiento sin perder orientación espacial. Este control técnico demuestra experiencia en la gestión de secuencias complejas, donde intervienen efectos prácticos, disparos, persecuciones y combates cuerpo a cuerpo. Megaton también muestra habilidad para trabajar con actores dentro de un entorno de acción intensa. En el caso de Zoe Saldana, la dirección se orienta a resaltar tanto su presencia física como su dimensión emocional. El director logra que la protagonista proyecte determinación y vulnerabilidad al mismo tiempo, manteniendo coherencia tonal en un personaje que podría haber quedado reducido a un arquetipo. La combinación de frialdad calculadora y trauma contenido se apoya en una dirección que equilibra espectáculo y drama. En conclusión, Colombiana presenta fortalezas claras como la actuación destacada de Zoe Saldaña, el ritmo ágil, la acción bien coreografiada y la presencia de una protagonista femenina fuerte. Sin embargo, también muestra debilidades como un guión predecible, desarrollo limitado de personajes secundarios y una exploración psicológica poco profunda. En conclusión, Colombiana logró una recaudación mundial cercana a los $71 millones, recuperando su inversión y manteniendo una presencia constante en el mercado internacional. Su lanzamiento en DVD, Blu-ray y plataformas digitales amplió su impacto y contribuyó a su rentabilidad sostenida. En conclusión, el trabajo de CGI y VFX en Colombiana es discreto pero esencial. Refuerza tiroteos, explosiones, acrobacias y entornos sin dominar la pantalla. Su mayor logro radica en su invisibilidad. El espectador promedio puede no notar la mayoría de los retoques digitales, lo que indica una integración exitosa. Por otro lado, Luc Besson aporta el núcleo conceptual del proyecto. Reconocido internacionalmente como director, guionista y productor, Besson ha sido una figura central en la renovación del cine de acción francés con impacto global. Su filmografía incluye títulos emblemáticos que combinan personajes solitarios, estética estilizada y violencia emocionalmente motivada. A lo largo de su carrera, ha mostrado interés por protagonistas marginados o marcados por experiencias traumáticas que buscan redención o venganza. En Colombiana, Besson participa principalmente como guionista y productor, pero su impronta creativa es evidente. El concepto de una joven que presencia el asesinato de sus padres y dedica su vida a vengarlos encaja perfectamente dentro de los temas recurrentes de su obra. La construcción de Cataleya como figura femenina fuerte y autosuficiente también refleja una constante en el universo narrativo de Besson, donde las mujeres suelen ocupar roles centrales con gran autonomía. Como guionista, Besson estructura la historia siguiendo un esquema clásico de tragedia personal y ajuste de cuentas. El detonante traumático en la infancia de la protagonista establece una motivación clara y directa que impulsa toda la narrativa. Esta claridad estructural es característica de su estilo, conflictos definidos, objetivos concretos y progresión lineal hacia un enfrentamiento final. Aunque esta fórmula puede resultar predecible, también garantiza coherencia y eficacia dramática. La colaboración entre Megaton y Besson se basa en una división clara de funciones. Besson aporta la visión narrativa, los arcos principales y la identidad temática, mientras que Megaton se encarga de traducir esa visión en imágenes dinámicas y secuencias intensas.
Esta sinergia permite que la película mantenga un equilibrio entre guión estructurado y ejecución visual contundente. Desde el punto de vista de producción, Besson desempeña un papel crucial en la configuración del proyecto. Su experiencia internacional facilita la articulación de una coproducción que combina capital europeo y distribución estadounidense. Esto influye en el tono híbrido de la película, que mezcla sensibilidad europea en el tratamiento de personajes con ritmo y espectáculo propios del mercado norteamericano. Megaton, por su parte, aporta una energía visual que se adapta a las exigencias comerciales sin perder identidad estilística. Su dirección no busca reinventar el género, sino ejecutarlo con eficiencia y coherencia. En Colombiana, demuestra capacidad para sostener tensión narrativa durante todo el metraje, evitando caídas significativas en el ritmo. En términos temáticos, la película refleja preocupaciones habituales en la obra de Besson: la soledad del protagonista, la construcción de identidad a partir del trauma y la delgada línea entre justicia y venganza. Aunque Colombiana no profundiza de manera filosófica en estos temas, sí los plantea de forma clara y accesible para el público general. La elección de Megaton como director también responde a su experiencia previa manejando producciones de acción con ambición internacional. Su estilo visual encaja con la narrativa de Besson, generando una continuidad estética dentro de las producciones asociadas a Europa Corp. La cámara en movimiento constante, los cortes rápidos pero comprensibles y el énfasis en la fisicidad del personaje principal son elementos que refuerzan esa identidad compartida. En conjunto, la dirección y el guión de Colombiana revelan una colaboración basada en la especialización. Besson aporta el concepto y la estructura dramática, mientras que Megaton ejecuta la puesta en escena con energía y precisión técnica. El resultado es una película que, sin ser revolucionaria, muestra coherencia interna y profesionalismo en su realización. En conclusión, los detalles sobre el director y el guionista permiten comprender que Colombiana es fruto de una alianza creativa consolidada dentro del cine de acción europeo con proyección global. Olivier Megaton contribuye con una dirección dinámica y estilizada que prioriza el ritmo y la claridad visual, mientras que Luc Besson imprime su sello temático en la construcción de la protagonista y en la estructura narrativa centrada en la venganza. La música desempeña un papel esencial en la construcción de la atmósfera del filme, ya que refuerza tanto la tensión narrativa como la dimensión emocional del personaje principal. En una historia marcada por la venganza, la pérdida y la determinación implacable, el acompañamiento musical se convierte en un elemento clave para intensificar cada escena sin sobrecargarla. Nathaniel Mechali ya tenía experiencia en la composición para thrillers y películas de acción antes de trabajar en Colombiana. Su estilo se caracteriza por combinar orquestaciones tradicionales con elementos electrónicos contemporáneos, creando paisajes sonoros que transmiten dinamismo y urgencia. En esta película, su enfoque musical refleja claramente el carácter dual de la protagonista. Por un lado, la asesina fría y calculadora; por otro, la mujer marcada por un trauma infantil profundo. Esta dualidad se traduce en una partitura que alterna entre pasajes intensos y fragmentos más introspectivos. Desde los primeros minutos del filme, la música establece un tono sombrío. Durante la secuencia inicial ambientada en Colombia, el BGM incorpora texturas tensas que acompañan la amenaza inminente. Mechali utiliza capas de cuerdas graves y pulsos rítmicos discretos para crear una sensación de inquietud constante. No se trata de una melodía expansiva, sino de una construcción sonora que sugiere peligro latente. Este tratamiento refuerza el impacto emocional del evento traumático que marca la vida de la protagonista. A medida que la historia avanza y Cataleya se convierte en asesina profesional, la música adopta un carácter más rítmico y estructurado. En las escenas de acción, el compositor emplea percusiones electrónicas y patrones repetitivos que incrementan la tensión. Estos ritmos funcionan como motor interno de la escena, marcando el pulso de persecuciones, infiltraciones y enfrentamientos armados. La integración entre imagen y sonido es particularmente efectiva en momentos donde el movimiento físico de la protagonista se sincroniza con la cadencia musical.
Uno de los aspectos más interesantes del BGM es su capacidad para mantenerse presente sin dominar excesivamente la escena. Mech Ali evita saturar el espacio sonoro con orquestaciones grandilocuentes. En lugar de eso, opta por una aproximación contenida que deja espacio al diseño de sonido, especialmente en secuencias donde los disparos, pasos y respiraciones forman parte fundamental de la experiencia auditiva. Este equilibrio contribuye a que la acción se perciba más realista y menos estilizada de manera exagerada. En los momentos íntimos, la música adopta un tono más melódico. Cuando la protagonista interactúa con Danny o reflexiona en soledad, aparecen acordes más suaves y líneas musicales más sostenidas. Estas piezas no buscan convertirse en temas románticos memorables, sino aportar una atmósfera de melancolía. La elección de timbres más delicados, como cuerdas en registro medio y sintetizadores ambientales, ayuda a mostrar la vulnerabilidad oculta tras la fachada implacable de Cataleya. Otro recurso recurrente en la banda sonora es el uso de motivos breves asociados al personaje principal. Aunque no se desarrolla un leitmotiv tradicional claramente identificable, sí existe una identidad sonora que acompaña sus apariciones clave. Este motivo se basa en patrones rítmicos repetitivos combinados con notas graves que transmiten determinación. La repetición sutil de estos elementos crea cohesión a lo largo de la película. En las secuencias finales, donde la tensión alcanza su punto máximo, la partitura intensifica su presencia. Mech Ali incrementa la densidad instrumental, añadiendo capas de cuerdas, percusión y efectos electrónicos que elevan la sensación de urgencia. La música acompaña el enfrentamiento culminante sin eclipsar la acción visual, manteniendo un balance que refuerza el clímax sin caer en excesos melodramáticos. Desde el punto de vista técnico, la producción musical combina grabaciones orquestales con programación digital. Esta mezcla es característica del cine de acción contemporáneo, donde la flexibilidad de los sintetizadores permite adaptar la música a cambios rápidos en el montaje. En Colombiana, la integración entre elementos acústicos y electrónicos crea una textura moderna que encaja con el entorno urbano de la historia. Además del BGM original, la película incluye algunas canciones seleccionadas para ambientar momentos específicos. Estas piezas complementan la atmósfera y aportan variedad tonal, aunque el peso principal recae en la composición original. La selección musical respeta el tono general del filme, evitando contrastes abruptos que puedan romper la coherencia emocional. Un aspecto relevante es cómo la música apoya la construcción psicológica del personaje. Aunque el guión no profundiza extensamente en el análisis interno de Cataleya, la banda sonora sugiere estados emocionales que no siempre se expresan verbalmente. En escenas donde el personaje mantiene silencio, la música actúa como canal de expresión indirecta, insinuando tensión, tristeza o determinación. La colaboración entre Mech Ali y el equipo de dirección demuestra comprensión mutua del estilo narrativo. La partitura no busca protagonismo independiente, sino integrarse orgánicamente con la puesta en escena. Esta decisión refuerza la cohesión del conjunto y evita que la música se perciba como elemento separado. En términos de identidad sonora, Colombiana no presenta una banda sonora icónica que haya trascendido ampliamente fuera de la película. Sin embargo, cumple eficazmente su función dentro del relato. Su fortaleza radica en la consistencia y en la adecuación al tono general más que en la creación de temas memorables independientes. Comparada con otras producciones de acción de la misma época, la música de Colombiana se mantiene dentro de estándares sólidos. No experimenta con estructuras radicales ni introduce innovaciones formales significativas, pero sí demuestra competencia técnica y sensibilidad narrativa. El uso de dinámicas controladas y la atención al detalle en la mezcla sonora contribuyen a una experiencia envolvente. En conclusión, la banda sonora compuesta por Nathaniel Macaulay es un componente esencial en la construcción de la atmósfera de Colombiana. A través de una combinación equilibrada de orquesta y electrónica, la música refuerza la tensión, acompaña la acción y sugiere la dimensión emocional del personaje principal. En conjunto, la dirección y el guión de Colombiana revelan una colaboración basada en la especialización.
Besson aporta el concepto y la estructura dramática, mientras que Megatón ejecuta la puesta en escena con energía y precisión técnica. El resultado es una película que, sin ser revolucionaria, muestra coherencia interna y profesionalismo en su realización. En conclusión, los detalles sobre el director y el guionista permiten comprender que Colombiana es fruto de una alianza creativa consolidada dentro del cine de acción europeo con proyección global. Olivier Megatón contribuye con una dirección dinámica y estilizada que prioriza el ritmo y la claridad visual, mientras que Luc Besson imprime su sello temático en la construcción de la protagonista y en la estructura narrativa centrada en la venganza. La secuencia final no solo representa la culminación de la venganza personal de Cataleya, sino también la conclusión de un viaje marcado por el trauma infantil, la obsesión y la identidad construida alrededor del dolor. Para comprender plenamente el significado del final, es necesario analizar tanto los acontecimientos externos como la dimensión psicológica que se sugiere a través de las decisiones del personaje. En la parte final de la película, la presión sobre Cataleya alcanza su punto máximo. Después de años eliminando sistemáticamente a los responsables indirectos del asesinato de sus padres, logra finalmente ubicar al hombre que ordenó la ejecución, Don Luis. Él vive bajo protección, confiado en que el tiempo y la distancia lo han puesto a salvo. Sin embargo, la protagonista ha dedicado su vida entera a ese momento. La infiltración en el lugar donde se esconde está diseñada como una prueba definitiva de sus habilidades físicas y estratégicas. La secuencia de asalto está cargada de tensión. Cataleya se mueve con precisión, utilizando sigilo, planificación y violencia calculada. Cada guardia neutralizado representa no solo un obstáculo físico, sino un paso más hacia la resolución de una herida emocional abierta desde la infancia. La puesta en escena enfatiza el contraste entre el entorno protegido del antagonista y la determinación implacable de la protagonista. Cuando finalmente se produce el enfrentamiento cara a cara con Don Luis, el conflicto deja de ser exclusivamente físico. Él intenta imponerse psicológicamente, recordándole la brutalidad del pasado y minimizando la importancia de sus actos. Sin embargo, Cataleya no responde desde la ira descontrolada, sino desde una frialdad absoluta. Ese control emocional demuestra que su venganza no es un impulso momentáneo, sino el resultado de 15 años de preparación mental y física. El momento en que lo ejecuta marca la culminación de su misión vital. Desde el punto de vista narrativo, el arco principal se cierra, el objetivo que definió su existencia ha sido alcanzado. Sin embargo, la película no presenta este acto como una victoria gloriosa o liberadora en sentido tradicional. No hay celebración ni alivio evidente. El tono es sobrio, casi silencioso, como si la realización del propósito dejara un vacío en lugar de satisfacción. Uno de los aspectos más significativos del final es la ausencia de una transformación radical en la protagonista. A diferencia de otras historias de venganza donde el personaje encuentra redención o renuncia a la violencia tras cumplir su objetivo, aquí no se ofrece una resolución moral explícita. Cataleya no abandona su identidad de asesina ni expresa arrepentimiento. Simplemente completa la misión y continúa moviéndose. La relación con Dane también adquiere relevancia en el desenlace. Él representa la posibilidad de una vida alternativa, alejada de la violencia. Sin embargo, la protagonista decide mantenerlo al margen de su verdadera identidad y finalmente se aleja. Este acto subraya uno de los temas centrales de la película, la imposibilidad de reconciliar su vida personal con su naturaleza forjada por el trauma. Aunque siente afecto genuino, entiende que su mundo es incompatible con una existencia normal. La escena final, donde Cataleya observa desde la distancia mientras las consecuencias de su acción se desarrollan, refuerza la idea de aislamiento. No hay abrazo final ni reconciliación emocional profunda. La imagen sugiere que, aunque ha logrado su objetivo, sigue siendo una figura solitaria. El símbolo de la orquídea, presente a lo largo de la película, adquiere un significado adicional en este punto. Más que una simple firma, representa su identidad y su pasado, algo que no puede dejar atrás. Desde una perspectiva temática, el final plantea una pregunta implícita:
¿Qué ocurre cuando la vida de una persona ha estado completamente definida por la venganza y esa venganza se cumple? La película no ofrece una respuesta explícita, pero sugiere que el vacío reemplaza al propósito. Cataleya ha alcanzado la meta que la sostuvo durante años, pero no se muestra un nuevo horizonte claro. Este matiz otorga al desenlace una cualidad ambigua. También es relevante el hecho de que logra evadir nuevamente a las autoridades. Esto refuerza su habilidad y su condición casi fantasmal dentro del mundo que habita. La justicia institucional no la alcanza y la justicia personal que buscaba ya ha sido ejecutada por su propia mano. Esta dualidad entre legalidad y venganza privada es un elemento recurrente en el género y aquí se mantiene coherente con el tono general. El final no busca transmitir una moraleja evidente. No hay discurso explícito sobre las consecuencias éticas de la violencia, ni un castigo claro por las acciones de la protagonista. La película adopta una postura más pragmática, presenta los hechos y deja que el espectador interprete el significado. Esta neutralidad puede resultar satisfactoria para algunos, mientras que otros podrían preferir una conclusión más reflexiva. En términos emocionales, el desenlace es coherente con la construcción previa del personaje. Cataleya nunca fue presentada como alguien que aspirara a redención o transformación moral. Desde niña, su meta estuvo clara. El cumplimiento de esa meta no cambia su esencia, sino que confirma la identidad que eligió asumir. Visualmente, la última parte mantiene la estética estilizada del resto del filme. La tensión se resuelve con precisión coreográfica y un tono contenido. No hay excesos melodramáticos ni discursos prolongados. El cierre es directo, firme y alineado con la narrativa lineal que caracteriza la película. En conclusión, el final de Colombiana representa el cumplimiento del ciclo de venganza que define la historia. Cataleya logra matar al responsable de la muerte de sus padres, cerrando el conflicto central. Sin embargo, el desenlace no ofrece una liberación emocional clara ni una transformación profunda. Más bien sugiere que la venganza, aunque satisface un objetivo concreto, no reconstruye la identidad perdida ni llena el vacío dejado por el trauma. En conjunto, la dirección y el guión de Colombiana revelan una colaboración basada en la especialización. Besson aporta el concepto y la estructura dramática, mientras que Megatón ejecuta la puesta en escena con energía y precisión técnica. El resultado es una película que, sin ser revolucionaria, muestra coherencia interna y profesionalismo en su realización. En conclusión, los detalles sobre el director y el guionista permiten comprender que Colombiana es fruto de una alianza creativa consolidada dentro del cine de acción europeo con proyección global. Olivier Megatón contribuye con una dirección dinámica y estilizada que prioriza el ritmo y la claridad visual, mientras que Luc Besson imprime su sello temático en la construcción de la protagonista y en la estructura narrativa centrada en la venganza. Estas polémicas abarcan temas de representación cultural, violencia, estilo narrativo y la propia percepción crítica del público y los medios especializados. Analizar estas cuestiones permite entender no solo la recepción de la película, sino también el contexto social y cultural en el que se produjo y difundió. Una de las primeras controversias estuvo vinculada a la representación de la cultura colombiana y latinoamericana. La película comienza con la infancia de Cataleya en Colombia y el asesinato de sus padres por un cartel de drogas, lo que establece un contexto de violencia y criminalidad asociado a ese país. Algunos críticos y sectores del público señalaron que esta representación perpetuaba estereotipos negativos sobre Colombia, mostrando únicamente escenas de pobreza, corrupción y crimen sin ofrecer contrapuntos culturales o sociales positivos. Se cuestionó la decisión de ambientar la tragedia inicial en Colombia, argumentando que reforzaba una narrativa que había sido utilizada repetidamente en Hollywood y producciones internacionales para asociar Latinoamérica con peligro y violencia, dejando de lado su riqueza cultural y diversidad. Relacionado con este tema, surgieron debates sobre el casting y la autenticidad étnica. Zoe Saldaña, una actriz afrolatina estadounidense, interpretó a Cataleya, una joven colombiana.
Algunos sectores consideraron que el papel debería haber sido interpretado por una actriz nacida en Colombia o con raíces más directas en el país para aumentar la verosimilitud cultural. Sin embargo, otros argumentaron que Saldaña aportaba la experiencia física y actoral necesaria para el personaje, especialmente en las escenas de acción. Esta discusión formó parte de un debate más amplio en la industria sobre la representación étnica y la oportunidad de papeles importantes para actrices latinoamericanas en producciones de alcance internacional. Otro foco de controversia fue la violencia gráfica y la manera en que se mostraba. Colombiana incluye numerosos tiroteos, asesinatos y escenas de confrontación física intensa. Aunque la película está clasificada como acción y thriller, algunos críticos consideraron que la violencia era excesiva y, en algunos casos, estilizada hasta el punto de parecer glamourizada. Se debatió sobre el impacto de este tipo de representación en audiencias jóvenes o sensibles, así como sobre la falta de reflexión moral respecto a las consecuencias de los actos de venganza de la protagonista. Este tipo de debate es común en películas de acción, pero en Colombiana se amplificó debido a que la protagonista es una mujer joven que asesina sistemáticamente a sus enemigos, lo que generó un contraste con las normas sociales tradicionales sobre la violencia y el género. La cuestión de la lógica narrativa y la plausibilidad también generó polémica. Algunos críticos señalaron que el personaje de Cataleya posee habilidades casi sobrehumanas, capaces de evadir la seguridad de organizaciones criminales altamente protegidas y ejecutar acrobacias físicas que desafiaban la credibilidad. Esta percepción llevó a cuestionamientos sobre la coherencia interna de la historia y sobre si la película sacrificaba verosimilitud por espectacularidad. Para ciertos espectadores, la exageración en las capacidades de la protagonista afectaba negativamente la inmersión y la tensión dramática, generando críticas sobre la suspensión de incredulidad necesaria para disfrutar la trama. Además, se produjeron debates en torno a la influencia de Luc Besson como productor y guionista. Su firma en el proyecto generó expectativas y comparaciones con otras películas de venganza protagonizadas por mujeres como Nikita y León, El Profesional. Algunos críticos consideraron que Colombiana se beneficiaba de esta reputación sin alcanzar la profundidad emocional o narrativa de los trabajos previos de Besson, lo que llevó a acusaciones de que el filme se apoyaba demasiado en fórmulas ya probadas en lugar de ofrecer innovación. Esta polémica no solo afectó la percepción crítica, sino también la discusión en redes sociales sobre la originalidad y creatividad de la producción. Otro tema que suscitó debate fue la relación romántica secundaria entre Cataleya y Dami. Algunos sectores de la audiencia consideraron que esta subtrama estaba subdesarrollada y se introducía más como un recurso de humanización que como un arco narrativo significativo. Esto generó críticas sobre la superficialidad de los personajes masculinos, así como sobre la manera en que la película equilibraba acción y drama, cuestionando si la inclusión de romance era coherente con el tono general de la historia. El enfoque en una protagonista femenina fuerte, aunque generalmente positivo, también generó reacciones mixtas. Por un lado, muchos elogiaron la representación de una mujer independiente y capacitada en un género históricamente dominado por hombres. Por otro lado, se discutió que la película no abordaba adecuadamente las implicaciones sociales y psicológicas de su violencia, generando debates sobre si se estaba celebrando la acción sin un contexto moral suficiente. Algunos críticos argumentaron que el personaje de Cataleya, a pesar de ser fuerte, se convertía en un ejemplo problemático al ser retratada como eficiente y casi invulnerable, reforzando la fantasía de superhéroe más que el realismo humano. En términos de marketing y promoción, la película también enfrentó polémicas menores. Algunos anuncios y carteles enfatizaban la acción y el carácter letal de la protagonista, lo que fue interpretado por ciertos sectores como una explotación de estereotipos sobre mujeres violentas y sensualizadas. Esta discusión se enmarcaba dentro de un debate más amplio sobre la sexualización y objetificación en el cine de acción, particularmente cuando se trata de figuras femeninas en roles de combate. Por último, la recepción crítica general generó controversia en sí misma. Mientras que algunos medios elogiaron la ejecución técnica de las escenas de acción y la presencia de Zoe Saldana, otros la calificaron de predecible y superficial.
La polarización de opiniones contribuyó a debates en foros de cine, redes sociales y plataformas de crítica, donde se discutía si la película representaba un entretenimiento sólido o una producción formulaica sin profundidad. Este tipo de controversia refleja cómo las expectativas del público y la crítica pueden divergir significativamente en el género de acción contemporáneo, especialmente en películas con protagonistas femeninas fuertes y narrativa de venganza. En síntesis, Colombiana estuvo rodeada de varias controversias que van desde la representación cultural, la violencia estilizada, la plausibilidad narrativa, hasta cuestiones de casting y subtramas románticas. Cada una de estas polémicas refleja tensiones entre entretenimiento comercial, responsabilidad social y expectativas del público y la crítica. En conjunto, la dirección y el guión de Colombiana revelan una colaboración basada en la especialización. Besson aporta el concepto y la estructura dramática, mientras que Megatón ejecuta la puesta en escena con energía y precisión técnica. El resultado es una película que, sin ser revolucionaria, muestra coherencia interna y profesionalismo en su realización. En conclusión, los detalles sobre el director y el guionista permiten comprender que Colombiana es fruto de una alianza creativa consolidada dentro del cine de acción europeo con proyección global. Olivier Megatón contribuye con una dirección dinámica y estilizada que prioriza el ritmo y la claridad visual, mientras que Luc Besson imprime su sello temático en la construcción de la protagonista y en la estructura narrativa centrada en la venganza.